Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Parte 2. La crianza en las diferentes etapas de la niñez. Capítulo 14. De la infancia a la niñez. Objetivos del entrenamiento. El hijo de Howard sufrió daños cerebrales durante la infancia. Howard no sabía cuánto su hijo podía entender, pero a pesar del desarrollo retardado del cerebro de su hijo, él le hablaba de los caminos del Señor. Cuando tenía 3 años y medio, el niño todavía no podía hablar, pero sus padres le continuaron hablando de Dios, siguieron orando con él y procuraron pastorearlo bíblicamente. Un día, el niño necesitaba corrección y disciplina. Howard estaba perplejo al tratar de explicar sin saber cuánto su hijo podía comprender. Al incrementar su frustración con el proceso de la comunicación, su hijo intervino. Él habló. Sus primeras palabras fueron, «Ora, papi». Este niño, afectado por un daño cerebral, había aprendido lecciones valiosas a lo largo de la vida. Él sabía que su padre tenía fe en Dios, que uno va a Dios cuando tiene problemas y que Dios podía ayudar a su padre a comunicarse. ¡Qué ilustración de la importancia de estos primeros años! La característica primaria, cambio. La primera etapa del desarrollo, de la infancia a la niñez, comprende el periodo entre el nacimiento y los 4 o 5 años. Este periodo puede ser descrito por la palabra cambio. Con cada etapa del desarrollo el niño asombra a sus padres con cambios dramáticos. Cambios físicos. Piense en los cambios físicos. El niño recién nacido no camina, no puede levantar su cabeza, no puede voltearse, no puede sentarse. Sin embargo, fuerzas muy poderosas están actuando en él y en varios meses se sentará, se parará, dará pasitos y caminará. Aprenderá a correr, a saltar en un pie y a treparse en los árboles. Además, desarrolla su capacidad para manipular los objetos y pronto estará abriendo puertas y quitando los seguros de las mismas, aprende a comer sus alimentos y a hacer cosas parecidas. No hay un periodo en la vida donde el cambio físico sea tan dramático. Cambios sociales. Los cambios sociales son radicales. La primera relación social es con la madre, pero el círculo de personas conocidas se expande rápidamente para incluir otros miembros de la familia. Él desarrolla su estilo de relacionarse con otros, aprende las cosas que hacen que otros le tomen cariño y aprende a buscar aceptación en su mundo creciente de relaciones sociales. Ya a los 4 o 5 años, tendrá sus propios amigos. Cambios intelectuales. El cambio intelectual es similarmente dramático. El niño es un creador de significados. Él oye el lenguaje y generaliza las reglas de la gramática, y aún sus errores siguen los patrones lógicos de la gramática, por ejemplo dicen abrido en vez de abierto. Cada experiencia es una sesión de aprendizaje. La curiosidad es desmedida. ¿Por qué las puertas tienen bisagras? ¿Existen las cosas cuando yo no pienso en ellas? ¿Por qué las cosas se caen al piso? ¿Pueden otros verme cuando yo cierro mis ojos? El niño aprende a hablar, a contar, a importunar, a ser cómico, a estar serio. Aprende valores, lo que es importante y lo que no es. Cambios espirituales. Él también se está desarrollando espiritualmente, y ese desarrollo puede ser pastoreado dentro de los lineamientos de conocer y amar al Dios verdadero, o puede ser ignorado. Ambas cosas producen un desarrollo espiritual, y como es una criatura espiritual, o aprende a adorar y confiar en el Señor, su Dios, o aprende a postrarse ante dioses inferiores. Resumen. Los cambios rápidos durante estos primeros años les dan a los padres ideas de grandiosidad acerca de sus niños. Muchos padres están seguros de que sus niños que están en el preescolar son genios, pues aprenden muy rápido. Han aprendido tanto en tan corto tiempo que los padres están seguros de que no hay límite para la capacidad de este niño. ¿Qué es la autoridad? Con cambios tan dramáticos en un tiempo tan corto, es fácil entender que los padres pierdan la perspectiva. ¿Dónde deben poner sus energías? Usted necesita un objetivo predominante en la crianza, el cual sea lo suficientemente estricto como para dar dirección en situaciones concretas y a la vez, suficientemente amplio como para abarcar el cambiante mundo del niño. Una gran lección. La lección más importante que el niño debe aprender durante este periodo es que él es un individuo bajo autoridad, porque ha sido creado por Dios y tiene la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. El pasaje clave de las Escrituras para este periodo es este: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 2 con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Efesios 6:1-3 Enfoque hacia Dios. Note que la obediencia es una respuesta a Dios, por lo cual los niños deben aprender que han sido creados para Dios y tienen una obligación con Él porque tiene el derecho a gobernarles. Ellos le deben obediencia. Sus hijos nunca se someterán a usted sin entender esta verdad.
Nunca verán la vida en términos de darle gloria a Dios. Por tanto, vivirán absortos en sí mismos. Los objetos primarios de la adoración estarán en sus propios mundos. La sumisión a la autoridad terrenal es una aplicación específica de ser una criatura bajo la autoridad de Dios. Aunque la sumisión a la autoridad de Dios parece ser algo distante y teórico, papá y mamá están presentes. La obediencia a Dios se refleja en el creciente entendimiento del niño acerca de la obediencia a los padres. Familiarice a sus hijos con la autoridad y la sumisión cuando son infantes. Este entrenamiento comienza el día que los trae del hospital a la casa. Estas lecciones, firmemente establecidas en los primeros años, darán fruto durante la niñez. Establezca estos principios y eliminará la necesidad de tener contiendas repetidas para establecer la autoridad. Cuando nuestro primer adolescente obtuvo su licencia de conductor, estábamos preocupados de que el carro se convirtiera en un ambiente social que estaría fuera del control nuestro y, por esa razón, establecimos reglas claras. Teníamos reglas en contra de tener pasajeros que no habían sido aprobados por nosotros y reglas acerca de cambiar el lugar de destino. Obviamente, recibíamos con agrado las llamadas telefónicas en las que pedía un cambio de planes. Los planes pueden cambiar, pero no queríamos ninguna sorpresa. Nos complacía recibir llamadas para cambiar algunos planes y para saber de las muchas veces que nuestro hijo no tomó pasajeros ni fue a lugares que no habían sido aprobados de antemano. Aunque pudo haberlo hecho sin nuestro conocimiento, no lo hizo. Teníamos un conductor adolescente en el que podíamos confiar por las lecciones aprendidas en la infancia. Círculo de bendiciones. Efesios 6:1-3 nos enseña que Dios ha establecido un círculo de bendición y que los niños deben vivir dentro del círculo de la sumisión a la autoridad de los padres. La sumisión a los padres significa honrar y obedecer. Las cosas irán bien dentro de ese círculo y ellos disfrutarán de una larga vida. Las cosas van bien. Es imperativo que los niños aprendan a honrar y obedecer, pues les irá bien. El padre no demanda la obediencia para su beneficio propio, sino que debe ser obedecido para el beneficio de ellos. Ellos son los beneficiarios directos de honrar y obedecer a los padres. El niño desobediente se ha salido del lugar de la bendición del pacto, por tanto, el padre debe restaurar al niño a la relación apropiada con Dios y con los padres. Cuando el niño regresa al círculo de bendición, las cosas van bien y disfruta de una larga vida. Seguridad antes que peligro. El círculo de la sumisión a la autoridad paterna es el lugar de seguridad. Por implicación, estar fuera del círculo es estar en lugar de peligro. Su niño está en peligro si es rebelde y desobediente. Por tanto, usted debe darse prisa para regresarlo al círculo de protección y seguridad. En el libro se muestra la figura 7. Dentro de un círculo de encuentra el niño, en la parte superior del círculo, la palabra honrar, en la parte inferior, la palabra obedecer, en el lado izquierdo las palabras ir bien y en el lado derecho del círculo, las palabras larga vida. La función del rescate. La función de la vara y la comunicación es el rescate. Usted debe alejar al niño del peligro de la rebelión y la desobediencia y llevarlo al círculo de seguridad, pues el niño no ha desobedecido solamente a mamá y a papá, sino que ha desobedecido a Dios y se ha expuesto a la disciplina y la corrección que Dios ha determinado para los niños desobedientes. La función de la disciplina es restaurarlo a la protección y a la seguridad del círculo. He dibujado este círculo para mis hijos muchas veces, suplicándoles que se sometan voluntariamente a la autoridad, explicándoles que papá no está desahogando su ira, sino que papi está en una misión de rescate. Les he preguntado, ¿cómo podría verte en peligro y no rescatarte? La honra definida. Honrar a los padres significa tratarles con respeto y estima por su posición de autoridad y darles honor por el papel de autoridad que juegan. El niño honrará a sus padres como resultado de dos cosas. 1. El padre debe entrenarle a hacerlo. 2. El padre debe ser honorable en su conducta y en su apariencia. No es fácil entrenar a los niños a honrar a sus padres en una cultura en la que nadie es honrado. Una de las maneras más claras de mostrar honra es la forma en que los hijos les hablan a los padres. Los niños nunca deben hablarles a los padres con imperativos y nunca le deben hablar a mamá y a papá como le hablarían a un compañero. Por tanto, deben ser enseñados a expresar sus pensamientos en una forma que muestre un respeto apropiado. Esto puede ser logrado amablemente por medio de expresiones como estas: lo siento, querido, pero no puedes hablarme de esa manera. Dios me ha hecho tu madre y ha dicho que tú debes tratarme con honor. Veamos, ahora, si hay una manera respetuosa para que me expreses lo que deseas. Querido, no soy ninguno de tus compinches. Le puedes hablar a tus amigos en una manera petulante, pero a mí no me puedes hablar así. Ahora, ¿qué era lo que querías decirme? Querido, no puedes darme órdenes. Puedes hacer una petición, pero no puedes darme órdenes porque Dios me ha puesto como autoridad sobre ti.
No espere a entrenarlos cuando sean adolescentes. Si lo hace, sufrirá la indignación de su falta de respeto. Trate con este asunto en los primeros años de la vida, pues los adolescentes respetuosos se desarrollan cuando tienen 1, 2, 3, 4 o 5 años, no cuando tienen 13, 14, 15 o 16. Si usted se encuentra enfrentado a adolescentes irrespetuosos, ponga estos conceptos en su mente y hable con ellos acerca de cómo usted debió criarlos. Recientemente presencié esta conversación: madre, querido, quiero que te sientes ahora. Niño, con una sonrisa imprudente, ¿por qué? Madre, creo que debes calmarte un poco. Niño, la misma sonrisa, ¿por qué? Madre, porque sí. Niño, ¿por qué? Madre, porque sí. Niño, ¿por qué? Madre, porque sí. Niño, ¿por qué? Unos minutos más tarde, la madre de este niño me explicó: a veces no puedo lograr que sea serio. Este muchacho estaba tomando las cosas en serio, pues sabía que la madre quería su cooperación y no se iba a someter a ella. La situación no podía ser más seria. Un padre que es respetuoso con sus niños y les enseña con dignidad y respeto, será respetado por ellos. Usted no debe gritarles a los hijos, ni tratarlos como sus esclavos. Sufrir indignidades de parte suya no puede ser parte de la sumisión a la autoridad, y cuando usted no es respetuoso ni cortés, o peca contra ellos, debe buscar el perdón. Aquí está el principio de siembra y cosecha presente: lo que siembre va a cosechar. Esto es tan verdad en la crianza como en cualquier otra cosa. La obediencia definida. La obediencia está fuera de moda en nuestra cultura. Usted puede encontrar clases que le enseñan a ser firme, pero trate de encontrar una clase para ser sumiso. La obediencia es la sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Es algo que va más allá de que el niño haga lo que se le dice. La obediencia es hacer lo que se le dice, sin desafíos, sin excusa, sin demora. A menudo, la sumisión significa hacer lo que el niño no quiere hacer, al menos lo que no quiere hacer al momento. Si usted estimula a sus niños y les anuncia que les va a llevar al parque de diversiones a pasar el día, usted no consideraría su cooperación como sumisión, pues están haciendo lo que quieren. Aunque sea hecho por la sugerencia del padre, no es sumisión porque es algo que querían hacer. Mi punto es este: la sumisión a la autoridad implica que su niño tendrá que hacer cosas que no desea hacer. Usted, inevitablemente, entrena a su niño en la obediencia. Puede que los entrene a obedecer después de haberles gritado, rogado y amenazado, o puede entrenarlos a obedecer solo cuando quieren, o puede entrenarlos a no obedecer. Ese es un tipo de entrenamiento en la obediencia. Cuando sus directrices son recibidas con un discurso acerca de por qué lo que usted ha pedido no es justo, sus niños no están obedeciendo. Cuando responden con excusas y explicaciones, no están obedeciendo, y cuando rehúsan responder inmediatamente, no están obedeciendo. La sumisión a la autoridad significa que ellos obedecen sin demora, excusa o desafío. Es muy fácil confundirnos al pensar acerca de la obediencia. Cuando le dice a su niño: querido, quiero que te vayas a acostar ahora, solamente hay una respuesta apropiada, y no es: iré cuando acabe de colorear esta página, ni ¿por qué tengo que irme a la cama tan temprano? No es ignorarlo a usted por completo. Hay una sola respuesta obediente: irse a la cama sin demora, y si usted acepta cualquier otra respuesta, está entrenando a su niño a desobedecer. Recuerde lo que está en juego: que les vaya bien y que gocen de larga vida. Ellos deben honrar y obedecer. Un llamado a la consistencia. El padre serio debe estar dispuesto a nadar contra la corriente, especialmente cuando nuestra cultura ha perdido toda semejanza de sumisión a la autoridad. Usted debe ser consistente y debe entrenar a sus niños a obedecer por medio de una disciplina cuidadosa e instrucciones precisas. Las reglas deben ser las mismas cada día. Para que ellos obedezcan, usted debe enfrentar la desobediencia y perseverar hasta que aprendan las lecciones de la sumisión. Los débiles de corazón no alcanzan la victoria. Raramente verá un poder de voluntad tan determinado como el que encuentra en un niño que aún no camina, pero que ha determinado no obedecer. Las directrices claras y un respaldo total para hacerlas cumplir son esenciales. Nunca permita que los niños desobedezcan sin tratar con ellos, porque, cuando desobedecen, se están saliendo del círculo de las bendiciones de Dios a un lugar de gran peligro, y si usted entiende el temor de Dios, no va a permitir que el niño ignore la ley de Dios sin intervenir. Su intervención está trayéndolo al círculo de bendición. Algunos padres dicen: es glorioso pasar por alto una ofensa, como una justificación para permitir alguna desobediencia. No entienden el asunto, pues la obediencia a los padres no es un asunto entre el padre y el niño. Si fuera así, el padre podría seleccionar cuándo le gustaría ser obedecido.
La obediencia no es simplemente un asunto entre el padre o madre y el niño, sino que es un asunto entre el niño y Dios, donde el padre o la madre es un agente de Dios para traer al niño al círculo de bendición. No es glorioso pasar por alto las ofensas de ese tipo. Una vez que las lecciones acerca de la sumisión se aprenden para toda la vida. Al escribir este libro, mis hijos se encuentran en la escuela secundaria y en la universidad. No hemos tenido una batalla por el asunto de la sumisión en años. Dios es fiel a su promesa. El proceso de apelación. Una vez que sus niños saben que son criaturas bajo autoridad y que no pueden hacer siempre lo que desean, usted puede comenzar a enseñarles a apelar a aquellos que son sus autoridades. Usted no puede aceptar que sus hijos rehúsen obedecer, ni aceptar la obediencia solamente cuando sus niños están convencidos de que usted está correcto o es justo. Tampoco está en la obligación de convencerlos de la propiedad de sus directrices. Estas cosas deben estar firmemente establecidas y no pueden ser negociadas. Sin embargo, puede enseñarles a apelar a las autoridades, pues sus hijos no son máquinas y tienen ideas y pensamientos. El capítulo 1 del libro de Daniel nos enseña cómo apelar a las autoridades. Es importante enseñarles a sus niños cómo apelar de una forma respetuosa. El proceso de apelación es una válvula de seguridad para la obediencia bíblica. Es un control de seguridad de dos vías. 1. Es un control contra el capricho de parte suya. Quizás usted ha hablado rápidamente sin pensar cuidadosamente y la apelación le da un contexto para anular una directriz que fue dicha de forma apresurada o que era inapropiada. 2. Es una válvula de seguridad para sus niños, pues saben que tienen el permiso de apelar una directriz, y saben que mamá y papá la reconsiderarán con honestidad y revocarán tal directriz si es beneficioso para el individuo y para la familia. Esto hará que los niños no se sientan como que no pueden pelear contra el gobierno. El proceso de apelación es una buena válvula de escape para después del mandato. Hay una válvula de seguridad antes del mandato para los padres. El padre sabio evaluará si la directriz que está dando es necesaria y apropiada. Por ejemplo, imagine que su niño está leyendo en la cama y es tiempo de apagar las luces. Usted puede simplemente activar el interruptor o puede decirle que apague las luces. De cualquier forma, el deber del niño es obedecer. Pero también puede preguntar y dar lugar a esta situación: ¿cuántas páginas te faltan para finalizar el capítulo? O, solamente una página y media. Está bien. Puedes terminar y apagar las luces. Como un padre sabio, debe ejercitar sensibilidad a las necesidades y deseos de su niño al proveer dirección, pues su verdadero deseo es imitar una autoridad piadosa que, a la vez, es realmente bondadosa. El modelo de la apelación. He aquí algunas pautas para una apelación bíblica. 1. El niño comienza a obedecer inmediatamente, no después de la apelación. 2. El niño debe obedecer de cualquier manera. 3. El niño debe apelar en una manera respetuosa. 4. El niño debe aceptar el resultado de la apelación agradablemente. Ilustración de la apelación. La madre dice: es hora de irte a la cama. El niño comienza a irse a la cama y en el camino puede preguntar: ¿está bien si termino primero de colorear este dibujo? La madre puede decir: sí, está bien, o puede decir: no, mi cielo, tú te fuiste a la cama muy tarde anoche. Necesitas dormir. Cualquier respuesta que sea, el niño debe obedecer sin desafío, sin excusa y sin demora. Nuestro hábito debe ser decir sí a una petición, a menos que existan buenas razones para decir que no. Es fácil tomar decisiones autoritarias simplemente por conveniencia. Los beneficios de este proceso de apelación son obvios: el niño tiene algún recurso para expresar sus ideas, aprende a someterse a la autoridad en un contexto que no es arbitrario y aprende a dirigirse a sus superiores con respeto. Además, los padres pueden cambiar de parecer en el contexto de una apelación respetuosa, pero no en la presencia de una rebelión abierta. La importancia del ejemplo. Es muy difícil enseñar sumisión a la autoridad en una cultura donde tenemos muy pocos modelos a seguir. En una época, los adultos proveían ejemplos de sumisión a la autoridad. Mamá se sometía a papá como cabeza del hogar y papá a su jefe. El concepto era que uno tenía una posición en la vida y actuaba de acuerdo a la misma. Varios movimientos liberales en la segunda mitad del siglo XX cambiaron todo eso. Como el interés de nuestra cultura en la igualdad y dignidad de los individuos no está basado en las escrituras, hemos perdido la idea del respeto a una persona por su oficio o posición de autoridad. Por tanto, nuestros niños están creciendo en una cultura sin modelos disponibles de sumisión a la autoridad. Usted debe proveer modelos de sumisión a sus niños. Los papás pueden hacer esto por medio de la autoridad bíblica sobre sus esposas y las mamás a través de la sumisión bíblica a sus esposos.
También puede hacerlo por medio de la sumisión bíblica a los empleadores y a través de su relación con las autoridades gubernamentales y de la Iglesia. Su interacción con las diferentes autoridades debe ser un ejemplo de sumisión. La manera en que usted responde a las desilusiones con las autoridades en la sociedad, el trabajo y la Iglesia, les enseña a los niños cómo estar bajo autoridad. Las actitudes que muestra enseñan a los niños la sumisión bíblica o la independencia y rebelión no bíblicas. El pastoreo de sus hijos en las actitudes piadosas. Una preocupación fundamental de este libro es la orientación de sus niños hacia Dios. Pastorear esa relación es uno de los objetivos principales de la crianza. Enseñar a sus niños a someterse a la autoridad le da buenas oportunidades para pastorear su relación con Dios. Él manda a los niños a obedecer a papá y mamá, y sus niños deben ver que vivir en el mundo de Dios, como criaturas, implica someterse a ese Dios bueno y sabio en todo. El llamado a someterse a los padres es un llamado a confiar en Dios en vez de en sí mismo. Sí mismo le dice al niño que no se someta. Sí mismo dice, haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Qué gran oportunidad para hablarles acerca de la rebelión de sus corazones. Muéstreles cómo tienden a la desobediencia y se desvían irracionalmente de lo que es bueno para ellos, y confróntelos con su debilidad e incapacidad de obedecer a Dios sin la obra de Dios en su interior. ¿Qué pasa con el niño que se convence de que la obediencia es buena para él? ¿Se evaporan sus problemas con la sumisión? No. Así como su problema no desaparece cuando usted sabe lo que debe hacer lo que él sabe que es bueno puede todavía escaparse de él. Esto también lo lleva a Dios. Él debe aprender a aferrarse de Dios para obtener la ayuda y la fortaleza para obedecer. El Evangelio parece irrelevante al niño presumido, a quien no se le demanda hacer nada que no quiera, y para el niño arrogante a quien se le ha dicho toda su vida lo maravilloso que él es. Sin embargo, el Evangelio tiene gran importancia para el niño que está persuadido de que Dios le llama a hacer algo que no es natural a su corazón pecaminoso, someterse con gozo y de forma voluntaria a la autoridad de otra persona. Solamente el poder del Evangelio puede dar un corazón dispuesto y la fortaleza para obedecer. Beneficios de aprender a estar bajo autoridad. Dios ha prometido que a los niños que honran y obedecen les irá bien y gozarán de larga vida sobre la tierra. Obviamente, el niño que se somete a la autoridad de los padres es ricamente bendecido. Es triste ver a niños a quienes no les enseñaron estas cosas, siendo golpeados duramente por la vida a causa de su conducta rebelde e insumisa. Pero da gozo ver a padres que adoptan estas cosas y crían a sus hijos con un respeto sano a la autoridad y una sumisión a ella. El resultado son niños a los cuales les va bien, pues son respetados por sus maestros, les dan oportunidades especiales y son estimados por sus compañeros en la comunidad cristiana. La sumisión genuina a la autoridad piadosa produce buen fruto. El niño entrenado en la obediencia bíblica está mejor equipado para comprender el Evangelio. El poder y la gracia del Evangelio son comprendidos con más profundidad, no por aquellos que nunca confrontan su responsabilidad bíblica, sino por aquellos que lo hacen. Al conocer nuestra resistencia natural a la autoridad y nuestra incapacidad de hacer lo que Dios manda, somos confrontados con nuestra necesidad de la gracia y el poder de Jesucristo. La oración de Pablo para que Dios obrara por su espíritu en el hombre interior, con gran poder, se aplica aquí, pues es ese poder el que puede traer a sus niños al círculo en el que Dios los protege y bendice. ¿Cuáles son las lecciones secundarias de la disciplina bíblica? Aunque el niño no pueda apreciar plenamente la importancia de la sumisión, entrenarlo a hacer lo que debe, sin importar cómo se siente, le dispone para ser una persona que vive por principios y no por estados anímicos e impulsos. Él aprende que no puede confiar en sí mismo para juzgar lo que es correcto o incorrecto y que necesita un punto de referencia fuera de él. Además, aprende que la conducta tiene implicaciones morales y resultados inevitables. Ahorre tiempo, hágalo correctamente. Un invierno, los trabajos estaban escasos. Como un contratista en construcción, el único trabajo que pude encontrar fue hacer un sótano. El problema era que la casa ya había sido construida y me pasé un invierno con un equipo de personas excavando, vaciando paredes y pisos. En realidad construimos el sótano bajo la casa ya edificada. Era una propiedad valiosa de frente a un lago, por lo que la inversión valía la pena. Pero puedo testificar que es mejor construir el fundamento antes que la casa. Este asunto, la sumisión a la autoridad, es fundamental para la relación entre el padre o la madre y el niño. Es posible construir este fundamento después que la construcción de la casa ha comenzado. Sin embargo, es más difícil y más costoso. Si sus niños son pequeños, hágalo bien desde el principio y no deje que desarrollen hábitos de desobediencia. Asegúrese de que obedezcan sin desafío, sin excusa y sin demora. No pierda el tiempo tratando de ponerle una capa de azúcar a la sumisión para hacerla más sabrosa.
La obediencia, cuando a usted le parece razonable, no es sumisión, es un acuerdo. La sumisión necesariamente significa hacer lo que usted no quiere hacer, por lo cual no es fácil y duele. La sumisión, bíblica y verdadera, se halla en conocer a Cristo y su gracia. No trate de hacer de ello algo que no requiere la gracia, ni reduzca la sumisión a la autoridad a aquello que se ajusta al hombre natural y sus habilidades naturales. Pasaremos a ver los procesos de entrenamiento usados para los niños en este periodo entre la infancia y la niñez. Preguntas de aplicación del capítulo 14. 1. ¿Por qué es la obediencia lo mejor para su niño? 2. ¿Cuáles promesas hace Dios a aquellos que obedecen y honran a sus padres? 3. ¿Cuáles pautas establecería usted para implementar la autoridad bíblica? 4. ¿Cómo puede decirle a sus niños de edad escolar que hay que cambiar de ser un hogar con problemas a un hogar ordenado apropiadamente? 5. ¿Por qué es tan importante dar lugar a la apelación en el proceso de la crianza? 6. ¿Cuáles peligros se deben evitar en el proceso de apelación? 7. ¿Es usted un buen modelo de sumisión a las autoridades? 8. ¿Cuáles son los patrones de desobediencia que usted ha tolerado en su hogar? 9. ¿Cuáles son los patrones de falta de respeto que usted ha tolerado en su hogar?